satisfacer el propósito de nuestra vida. ¿Cómo sacar el mayor partido de este renacimiento humano perfecto, el precioso cuerpo humano que hemos recibido solo esta vez? ¿Cómo hacer que sea de máximo beneficio, no solo para nosotros, sino para los otros seres vivos, tanto más valiosos y extremadamente importantes? Cada uno de ellos es tan precioso como nosotros creemos serlo y, al igual que nosotros, busca solo felicidad y siente aversión por cualquier tipo de sufrimiento. ¿Cómo hacer que nuestra vida sea provechosa para ellos? Esta es la cuestión principal que debemos plantearnos. Si cuidamos de los demás, si trabajamos para su felicidad, estamos cuidando automáticamente de nosotros. Tratar de hacer felices a los demás es la mejor manera de amarnos a nosotros mismos. De igual forma, si dañamos a otros seres, nos estamos perjudicando. Dañar a los demás no nos aporta ni paz ni felicidad, sino solo desdicha y dolor, ahora y en el futuro. Hacer felices a los demás es la mejor manera de ser felices. Nuestra felicidad vendrá dada por añadidura. Las acciones que realizamos para la dicha de los demás tienen un efecto benéfico en nuestras mentes. Por otra parte, las acciones que están impulsadas por una mente nociva y que dañan a los demás dejan impresiones negativas en nuestro continuo mental. Dichas impresiones se manifiestan más tarde como apariencias indeseables y, cuando nuestros sentidos entran en contacto con ellas, experimentamos sensaciones desagradables. Esta es la evolución de los problemas de nuestra vida. Así es como empiezan. Su origen se encuentra en nuestra propia mente, con nuestros pensamientos negativos. El resultado final es el sufrimiento que experimentamos en esta vida o en las vidas futuras. Las acciones benignas, las acciones positivas, las que benefician a los demás, las efectuadas con compasión, con sinceridad, las acciones que traen felicidad a los demás, dejan huellas positivas en nuestro continuo mental. Estas se manifiestan como apariencias deseables y, cuando nuestros sentidos entran en contacto con ellas, traen como resultado sensaciones agradables, bienestar, éxito, todas las experiencias placenteras que anhelamos. Esta es la evolución de la felicidad hasta el logro final de la iluminación. Las vidas dichosas del día tras día, los placeres y disfrutes desde este momento hasta la iluminación, son resultados del pensamiento positivo, de la intención positiva y de las acciones positivas. Por eso mismo, el Buda de la compasión, su santidad el Dalai Lama, dice a menudo que amar y cuidar de los demás es el mejor modo de amarnos y de cuidar de nosotros mismos. Su santidad lo llama un egoísmo sabio o inteligente, pues, como ya he dicho, si amamos a los demás, si evitamos dañarles y les ofrecemos todo beneficio, nuestros deseos de felicidad se verán plenamente realizados tanto ahora como en el futuro. La experiencia ha demostrado que el resultado de amar y de proteger a los demás no es solo la felicidad temporal, sino también la iluminación misma, el estado último de felicidad duradera, el logro más elevado y completo de paz y gozo. De hecho, cuanto más nos dediquemos a los demás, más rápidamente y más fácilmente brotará en nosotros la dicha. He aquí la evolución natural de la felicidad. Esto significa vivir una vida de compasión. Por consiguiente, la respuesta a la pregunta de cómo hacer el mejor uso de nuestra vida es viviendo en la compasión y en la sabiduría.
La compasión por sí sola no es suficiente. Necesitamos desarrollar también la sabiduría. Pero, ¿cómo hacerlo? No incrementamos nuestra sabiduría ingiriendo pastillas, ni siguiendo una dieta especial, ni efectuando un trasplante de cerebro o de corazón. La sabiduría se desarrolla únicamente mediante el propio esfuerzo, mediante la práctica de la meditación. La sabiduría surge de escuchar las enseñanzas adecuadas y de reflexionar y meditar en ellas. Por lo tanto, necesitamos recibir enseñanzas inequívocas, adquirir una comprensión inequívoca, efectuar prácticas inequívocas y alcanzar de este modo logros inequívocos. Es extremadamente importante. Así no desperdiciamos nuestra vida, no andamos por un camino equivocado y somos capaces de comprender el potencial de nuestras vidas, que es tan ilimitado como el espacio. Los seres vivos solo desean ser felices y estar completamente libres del sufrimiento. El propósito de nuestras vidas es beneficiarlos a todos tanto como podamos. También necesitamos aprender a analizar y meditar. Del mismo modo que el mero hecho de leer una prescripción no puede curar una enfermedad, es necesario ingerir el medicamento. Una mera comprensión intelectual de las enseñanzas no es suficiente. Tenemos que practicar. Para poner fin a todo nuestro sufrimiento, el ciclo de vejez, enfermedad, muerte y renacimiento, y también a los problemas del estadio intermedio, necesitamos curar nuestras mentes enfermas, recuperarnos por completo de nuestra enfermedad mental, las emociones y los pensamientos perturbadores, los engaños, que produce todas estas experiencias indeseables. Para nuestra propia paz final, sin mencionar la de los demás, tenemos que hacer esto. Hemos disfrutado de la felicidad temporal innumerables veces. No existe ninguna felicidad temporal nueva que todavía no hayamos experimentado. Lo que es nuevo es lo que nunca hemos experimentado, la paz inmensa que resulta de la cesación de todo el sufrimiento, de la muerte y del renacimiento. La felicidad última que surge mediante la cesación completa de la verdadera causa del sufrimiento, la ignorancia, los pensamientos emocionales perturbadores y las acciones motivadas por estas mentes nocivas. Nunca hemos experimentado esto antes. Desde el sin principio nos hemos visto obligados a vagar incesantemente por los reinos de la muerte y el renacimiento, experimentando una y otra vez todo el paquete samsárico de problemas de la vida, toda la colección una vez tras otra. Nunca hemos experimentado el fin de todo esto, la felicidad última y duradera, la cesación total de todos los problemas y de su causa, nuestros propios pensamientos perturbadores y las acciones que estos motivan, el karma. Y alcanzar este gran resultado que obtenemos al actualizar las etapas del camino es una tarea que se lleva a cabo una sola vez. Cuando hemos actualizado la felicidad definitiva, la cesación de todo sufrimiento, no podemos volver a sufrir, porque la semilla de los problemas de la vida que hemos plantado en nuestro continuo mental ha sido completamente erradicada, completamente purificada. Por consiguiente, es imposible volver a experimentar sufrimiento, no hay razón, no hay causa. Cuando hemos seguido el camino hasta el final, no tenemos que andarlo otra vez. No tenemos que seguir practicando. Cuando hemos alcanzado la meta, perdura eternamente. En consecuencia, dedicar nuestra vida a esto es extremadamente importante. Es lo más valioso que podemos hacer con ella.
existe un texto tibetano, Los 3 aspectos principales del camino, escrito por el Lama Tsongkhapa, que recoge los 3 aspectos esenciales del camino a la iluminación, tal como los enseñó el Buda: renuncia, bodhicitta y visión correcta. Estos caminos conducen a la liberación, a la felicidad perdurable, a la libertad completa de los reinos de sufrimiento de la existencia cíclica, el samsara. Su práctica corta de raíz la raíz de todo sufrimiento, la ignorancia, la mente que desconoce, y proporciona el gozo incomparable de la iluminación. El Lama Tsongkhapa era un gran ser iluminado, una manifestación de Manjusri, el Buda de la sabiduría, la encarnación de la sabiduría de todos los Budas. Su océano de buenas cualidades era tan ilimitado como el espacio. Su sagrada mente había alcanzado todos los logros, comprensión, compasión y poder perfectos, y ofreció beneficio infinito a todos los seres que sienten y a las enseñanzas del Buda. Es bueno recibir la transmisión oral de textos como Los 3 aspectos principales, que contienen la quinta esencia de las enseñanzas del Gurú Buda Sakyamuni. Cuando lo haces, recibes las bendiciones de un linaje ininterrumpido de enseñanzas que se remontan al propio Lama Tsongkhapa en persona, e impresionas tu mente con las etapas de la totalidad del camino a la iluminación. Yo he recibido esta transmisión de muchos de mis gurús, como su santidad el Dalai Lama y sus propios maestros, quienes a su vez son seres iluminados, eruditos realizados que, incluso ante la visión ordinaria, aparecen como grandes yogis. Debido a las bendiciones del linaje, las actividades de leer, estudiar y meditar en textos cuya transmisión oral has recibido se vuelven mucho más eficaces, mucho más beneficiosas para tu mente. Y cuando enseñas dichos textos a otros, tus enseñanzas resultan más beneficiosas para sus mentes. Por ejemplo, una vez el Gurú Buda Sakyamuni impartió enseñanzas a 500 cisnes que se hallaban reunidos en un campo. Todos ellos, por el simple hecho de escuchar sus palabras, obtuvieron el resultado de renacer como seres humanos en la siguiente vida, convirtiéndose en sangha completamente ordenada y alcanzando la condición superior de seres arias. Actualizaron el camino trascendental que comprende directamente la realidad última, y con ello pusieron fin a todos los engaños, a todos los pensamientos emocionales, a todo el sufrimiento y su causa. Así pues, el mero hecho de escuchar enseñanzas del Dharma puede tener un efecto extremadamente beneficioso en el continuo mental, incluso en el de un animal, de forma que no solo renace uno como un ser humano, sino que además es capaz de alcanzar elevados logros del camino, como los del camino de la visión correcta. El gran pandita indio Vasubandhu, autor del importante texto Abhidharmakosha, recitaba a diario dicha obra en voz alta. Solía escucharle una paloma que había construido su nido en el tejado del pandita, y cuando murió la paloma, Vasubandhu empleó su clarividencia para ver en dónde había renacido. Descubrió que la paloma se había reencarnado como un niño en una familia que vivía un poco más abajo de su casa, y la familia aceptó poner a su hijo bajo la tutela del pandita. El niño, más tarde conocido como Lopon Loden Acharya Tiramati Lodrodempa, recibió la ordenación de monje, se convirtió en un gran experto en el Abhidharmakosha que tantas veces había escuchado en su vida anterior como paloma, y escribió varios comentarios sobre el mismo.
Este es otro ejemplo de los grandes beneficios que puede aportar el simple hecho de escuchar enseñanzas del Dharma. Uno de mis gurús me contó otra historia de Lopon Loden. Así como los cristianos rezan a la Virgen María, muchos budistas tienen gran fe en Tara, una emanación femenina de la mente iluminada. Cuando Lopon Loden era niño, intentaba hacer ofrecimientos de comida a una estatua de Tara. La estatua se hallaba en una vitrina cuya parte frontal era de cristal, así que cada vez que trataba de poner el ofrecimiento delante de la estatua, al chocar éste con el cristal se caía al suelo y el niño lloraba. Impulsado por su gran compasión, Lopon Loden siguió intentándolo sin desanimarse, pero el ofrecimiento se caía siempre. Finalmente, Tara, movida por la sinceridad del niño, hizo que sus ofrendas permanecieran suspendidas delante del cristal, desafiando a la gravedad.